Aunque el ejército es un crisol de diferentes tipos de personalidad, no debería sorprender que muchos de los hombres que sirven sean del tipo rudo y resistente. Esa clase de tipos que prefieren pasar sus fines de semana en el bosque antes que hacer cualquier otra cosa. Una de las razones por las que la gente del ejército parece tropezarse con cosas, digamos, extrañas, es porque a menudo son desplegados a lugares donde la gente civilizada no suele ir. Pero incluso los lugares de vuelta a casa en Estados Unidos son igual de remotos. Las montañas Apalaches, por ejemplo. Una vez vi un mapa de todas las ubicaciones donde la gente ha desaparecido en Estados Unidos, y superpuesta encima de ese mapa había otro tipo de mapa. Un mapa de todas las cuevas en Estados Unidos. Ambas piezas de información parecían coincidir. La ubicación de los sistemas de cuevas y las personas desaparecidas. Quizá algunas personas simplemente se lastimaron y no pudieron salir por sí solas. O quizá el mapa claramente implica que fue algo lo que les hizo daño. Lo que estáis a punto de escuchar son dos historias de dos veteranos. Uno, un marine que sirvió en Irak. El otro, que sirvió durante los años 80 y posiblemente era soldado, aunque no se especificó su rama de servicio. Ambos hombres crecieron en el bosque, y ambos, después de encontrarse con algo terrorífico, dicen que ya no disfrutan del bosque como lo solían hacerlo. Estas son historias reales de dos veteranos, que creen que fueron acechados y cazados maliciosamente por algo masivo que podía imitar los sonidos de otros animales. En ese momento, uno de los veteranos comentó, «Oh, espera, es el truco más viejo del libro, ¿sabes? Intentan hacernos pensar que son crías heridas». «Muy bien, ¿cómo nos movemos?». El otro respondió, «Como siempre». Ok, tú ve por ahí, yo voy a ir por aquí». Antes de separarse, uno preguntó, «Oye, antes de que nos separemos...». «Sí, ¿qué pasa?». «Algo me parece raro en esto. ¿A ti no?». «Sí. Tú también lo sientes así. Pensé que quizá era porque no habíamos estado aquí en un tiempo. Bueno, quizá hayan cambiado sus tácticas, no lo sé. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Vamos, simplemente...». Esta primera historia fue publicada en internet por un marine estadounidense con el alias ese tipo Brian, por lo que asumiremos que podemos llamarle Brian. Después de salir al bosque una noche buscando cazar una manada de coyotes, Brian, junto con otro compañero marine, se dio cuenta repentinamente de que los sonidos de coyote que habían estado siguiendo no estaban siendo hechos por coyotes. Brian escribió, «Mi historia comienza después de mi primera misión en Irak. Me considero una persona muy dura, pero no es difícil encontrar a alguien más duro que yo. Crecí en una zona donde el desierto alto comienza a convertirse en bosque. Esto es lo más cercano que puedes estar de estar en el bosque sin estar realmente en el bosque. Muchos árboles, pero muy poca agua corriente o estancada. Pasé gran parte de mi juventud explorando esta zona, tanto que la mayoría de la gente lo vería como entrar en su salón de casa. Como es de esperar, había dos cosas que quería hacer cuando llegué a casa de permiso: beber algo de alcohol con viejos amigos e ir de vuelta a esos bosques. Siempre había algo nuevo que encontrar, como donde los nativos americanos habían cincelado algunas de sus flechas, cosas así, al azar. Bueno, una noche de permiso, mi mejor amigo y yo salimos a cazar algunos coyotes que habían estado aterrorizando las granjas locales, algo por lo que él y yo éramos bien conocidos. Se me olvidó mencionar que mi mejor amigo también era marine. Le llamaban novato en aquel momento, porque acababa de salir del campamento de entrenamiento básico. Ya habíamos determinado dónde a esta manada le gustaba cazar por la noche. Los coyotes son nocturnos y les gusta hacer muchos sonidos de ladridos, así que son más fáciles de cazar por la noche. No voy a entrar en muchos detalles sobre la caza de coyotes, por razones de protección. Así que nos estamos acercando a su guarida y podemos saberlo, porque empiezan el viejo truco que hace cualquier depredador. Esa farsa de «soy una cría» o «un conejo herido». Empezamos nuestra típica táctica de acercamiento. Sin embargo, mientras lo hacemos, tenemos una conversación que es algo así como «esto es diferente». Asumo que es porque no habíamos estado aquí en un tiempo y que podrían haber cambiado algunas de sus tácticas desde nuestra última cacería, así que continuamos. Nada cambia mientras nos acercamos, y cuando llegamos a unos 25 metros de la guarida de coyotes, ambos nos damos cuenta de que esto claramente no es lo que parece. Así que tomamos la decisión de ir en silencio de comunicación, retroceder fuera del grupo de árboles donde está esta guarida y esperar movimiento. No puedo recordar la cantidad de tiempo que pasó, pero fue menos de una hora. El recuerdo es un poco borroso, pero lo primero que recuerdo es a mi amigo llamándome por mi apellido, algo a lo que estaba acostumbrado por estar en el ejército, pero era raro viniendo de alguien con quien crecí. Un par de minutos después vimos movimiento.
Nos lo comunicamos entre nosotros. Emergió de los árboles. Lo que vi era un hombre, pero era tan alto como los árboles, que medían entre 7 y 10 pies de altura. Estoy aterrorizado en este punto, y no sé si era estrés postraumático o simplemente miedo a secas, así que apunté y le disparé. Esperé a que diera unos pasos y se cayera, pero no lo hizo. Simplemente siguió caminando. Mi amigo dispara y pasa lo mismo. En este punto entramos en modo batalla y seguimos disparando con la intención de matarlo. Nuestro pensamiento era que estaba tratando de atraernos porque sabía cómo cazábamos e intentó usarlo contra nosotros. Simplemente se detiene, gira perpendicular a nuestras posiciones y se va caminando. Ahora, yo estaba usando un 308 y mi amigo estaba usando un 306. Esta cosa debería haber caído después de las primeras 5 balas, pero no lo hizo. Consideramos perseguirlo, pero entonces nos dimos cuenta de que lo que sea que se necesite para matarlo, simplemente no lo teníamos. Hicimos una retirada táctica durante un cuarto de milla y luego simplemente corrimos a casa. Encontramos la verdadera guarida de coyotes una semana después, a unas 10 millas en el lado opuesto del pueblo donde vivíamos. Lo que fuera esa cosa, claramente nos había estado cazando durante mucho tiempo para llevarnos tan lejos en la dirección incorrecta, y había planeado en consecuencia, porque incluso sabía cómo dejar heces y orina de diferentes miembros de una manada de coyotes. Mi amigo y yo todavía cazamos si es necesario, pero siempre hablamos de esa vez que fuimos los cazados. Mientras que los homínidos bípedos masivos que vagan por los bosques de Norteamérica a menudo se consideran animales curiosos y gentiles, la historia de Brian no es la única que expone la naturaleza más predadora de las criaturas. Esta siguiente historia, ambientada en el telón de fondo del sendero de Walden Ridge, en Tennessee, da más información sobre las inquietantes habilidades de imitación de estos críptidos esquivos. El autor, un veterano no identificado al que nos referiremos como Mark, recuerda un encuentro escalofriante que tuvo con una criatura conocida localmente como el Jack Silvante. La segunda historia, además de la de Brian, expone el lado más predador de estos bípedos gigantescos que vagan por los bosques de Norteamérica, y su asombrosa habilidad de imitación. Esta siguiente historia, enmarcada en los senderos de Walden Ridge, Tennessee, aporta más datos sobre esas capacidades miméticas de estos críptidos elusivos. El autor, un veterano no identificado, al que llamaremos Mark, recuerda un aterrador encuentro con una criatura conocida localmente como el Silvante Jack. Mark escribió lo siguiente: "Esta es una historia terrúa. Nunca he contado esta historia a nadie antes por razones que serán obvias después de que la escuches. Esta historia tiene lugar durante varios periodos de tiempo. Tengo 53 años. Crecí en una pequeña comunidad en el extremo sur de Walden Ridge, en el este de Tennessee. Walden Ridge es una meseta plana que se extiende por la mayor parte de Tennessee de sur a norte, en el lado este del valle del Sequatchie. Creciendo vivía en una pequeña comunidad ahí de poco más de 200 personas. Simplemente la llamábamos La Montaña. La comunidad estaba rodeada por todos lados por bosque que limitaba con la reserva de caza Appalachian Copper. Como niño montábamos nuestras bicicletas por todos los senderos y antiguos caminos de tierra en aquella montaña. El senderismo, la caza y simplemente explorar los bosques estaban entre los más populares de nuestros pasatiempos. En 1976, cuando tenía 12 años, tenía una vieja mini bicicleta. Esto me llevó todavía más lejos en los bosques. Había este viejo sendero de tierra que descubrimos que inicia mi historia. Era un camino antiguo. Las dos rodadas paralelas que lo formaban solo podrían haber sido formadas por ruedas de carreta y tal vez profundizadas por el modelo T y sus rivales contemporáneos. Monté por aquel camino yo solo una tarde, y cuando salí por el otro extremo de vuelta a una área habitada, una anciana me gritó desde su porche delantero. Conocí el nombre de esta anciana, pero no usaré nombres reales aquí para proteger su anonimato. Esta señora me preguntó si había venido por todo ese barranco. Sí, señora, respondí. Y ella dijo: chico, nunca vayas por ahí. Hay una razón por la que bloquearon esa rodada. Ahora me tenía curioso. Pregunté por qué. Y ella dice: siéntate, hijo. Te voy a contar una historia. Si me crees o no, no es asunto mío. Pero si preguntas por ahí, otras personas pueden contarte. Y esta es la primera vez que había escuchado sobre el Jack Silvante. Siempre pensé que el nombre sonaba tonto, pero tienes que entender que esta era la misma clase de personas que llamaba a una especie de codorniz Bob White por su llamada única, o llamaba a una perca amarilla pez-sol por su vientre amarillo brillante. Todo tiene cierto sentido cuando aprendes estas cosas. La señora con la que estaba hablando había vivido en esa comunidad toda su vida. Su familia había vivido ahí durante generaciones, desde poco después de que Boone y Crockett se establecieran en Tennessee.
La historia que me contó tuvo lugar a principios de 1900, antes de la Primera Guerra Mundial. En esos tiempos la gente aquí montaba a caballo y portaba armas. Todavía era una área salvaje. Esto fue mucho antes de que la TVA, Autoridad del Valle del Tennessee, hubiera traído electricidad a estas colinas. Había dos familias. Para efectos de la historia las llamaremos los Smith y los Brown. La familia Smith y la familia Brown tenían pequeñas granjas en lados opuestos del barranco. Los sábados, un par de veces al mes, los chicos de las dos familias se reunían en una granja o la otra y jugaban cartas, bebían algo de whisky de contrabando, vino casero y generalmente se divertían. Un sábado fatídico la socialización se extendió mucho más allá de medianoche. Esto no era algo que jamás pasara, ya que normalmente eran del tipo de irse a la cama temprano y levantarse al albanecer. Bueno, era como a las 11 de la noche cuando los Brown se subieron a sus caballos y comenzaron a bajar al barranco en camino a casa. El sendero que siguieron al fondo del barranco cruzaba el pequeño arroyo en el fondo de un banco de arena vigilado por una gran roca. Mientras comenzaron a cruzar el arroyo esa noche en particular, escucharon una llamada de pájaro desde la cima de la roca. El sonido inocente, por alguna razón, hizo entrar en pánico a los caballos. Todos menos uno se lanzaron a través del arroyo y subieron el sendero tan rápido como pudieron galopar. El hermano menor fue arrojado de su caballo cuando se encabritó en pánico. Lo único que puede haber salvado su vida fue el hecho de que su linterna cayó en la arena y no se rompió ni se apagó. Más arriba en el sendero, mientras sus hermanos controlaban sus monturas, entonces escucharon 6 disparos rápidos de un .45. Forzaron a sus caballos a volver al arroyo. Cuando llegaron a la escena horrible ante ellos, vieron a su hermano pequeño de rodillas en la arena junto a la linterna, tratando de cargar su arma, dejando caer algunas de las balas de sus manos temblorosas. A unos pies de él estaba su caballo muerto, sangrando por la garganta. El hermano menor les dijo: «Le disparé. Sabes que nunca fallo a esta distancia». Les tomó un tiempo sacarle la historia, pero dijo que cuando había sido arrojado de su caballo, levantó la vista a tiempo para ver 2 grandes ojos rojos en la cima de la roca. Silbó de nuevo mientras saltó hacia su caballo. Todo pasó tan rápido que apenas tuvo tiempo de descargar su revólver en ello, en una sucesión rápida de disparos, antes de que estuviera sobre su caballo, derribándolo. Era grande. Corrió encorvado sobre 2 piernas. Era oscuro, peludo y apestaba. Los disparos rápidos de la pistola no fueron suficientes para salvar al caballo, pero sabía que le había dado, porque emitió un muñido sisiante y se escapó corriendo al bosque. Habían escuchado suficiente. Asustados y ahora cautelosos, lo cargaron en el caballo de uno de los chicos y cabalgaron a casa tan rápido como pudieron. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, todos los chicos y su padre tomaron sus armas y volvieron por el sendero al arroyo con la intención de cazar esta cosa y recuperar la silla de montar y el equipo del hijo menor del caballo. Todos eran cazadores y rastreadores experimentados. A pesar de esto, cuando llegaron al cruce del arroyo, el caballo había desaparecido. Todo el equipo, silla de montar, brida, bolsa para rifle, habían desaparecido también. La arena había sido barrida limpia como si se hubiera barrido con una rama de pino. Incluso la sangre estaba parcialmente cubierta. No se pudieron encontrar huellas ni rastro del caballo o su equipo, excepto la sangre mezclada en la arena. Algo sobre la manera en que me agarró el brazo cuando me dijo esto, la mirada en su cara me hizo creerle. Le dije que no volvería por allí. Lo decía en serio. Monté el largo camino alrededor por la autopista para llegar a casa, y poco sabía en ese momento que mi historia no había terminado del todo. 13 años después, tenía 25 años, después de 4 años en el ejército y un breve matrimonio fallido, estaba de vuelta en la montaña por un tiempo. La depresión pronto me tuvo vagando por los bosques otra vez, cuando no estaba trabajando. Los bosques me traían la paz, y había un lugar en particular a solo un par de cientos de metros de la cima de una línea de acantilados de arenisca a lo largo del precipicio en el lado occidental de la montaña. Había un bosque de pinos viejos. No sé si alguna vez has estado en un bosque de pinos viejos en el bosque. Los pinos masivos simplemente parecen irradiar una sensación tranquila y pacífica.
El grueso dosel que proporcionan inhibe el crecimiento del sotobosque, así que en lugar de hojas muertas crujientes, tendrás una alfombra de agujas de pino caídas que amortiguan y silencian tus pasos. Es común encontrar lechos exuberantes de musgo en estos lugares también. Este lugar estaba a varias millas de ese barranco del que te hablé antes, del otro lado de la meseta. Tontamente había pasado la tarde, la noche, y bien entrada la noche haciendo senderismo a lo largo del fondo de los acantilados. Tenía una pequeña mochila, un poco de comida, un par de bebidas entre otras cosas, y un par de linternas en caso de que encontrara una cueva que quisiera explorar. También llevaba mi vieja Winchester modelo 97 calibre 12, buena escopeta sólida. Podía contener 5 cartuchos en el cargador y uno más en la recámara si eras tan descuidado. Debería haber sabido que no era bueno estar ahí afuera después del anochecer. Había muchos factores involucrados que me llevaron allí en ese momento. Sometime around midnight había estado sentado en un buen lugar donde podía ver las luces del valle a millas de distancia, tomando unos sorbos de bourbon, pensando en cosas, simplemente disfrutando la paz y tranquilidad. Cuando empacaba mis cosas para irme, escuché una llamada Bob White a unos cientos de metros debajo de mí, a lo largo de la ladera fuertemente boscosa. Parecía perfectamente normal durante aproximadamente 2 o 3 segundos, y luego me quedé helado en medio del movimiento. Si hubiera sido en chotacabras o cualquiera de los pájaros nocturnos normales, ni siquiera me habría afectado, pero yo sabía que un Bob White era una codorniz, y las codornices no son pájaros nocturnos. Como si esto no fuera lo suficientemente desconcertante, escuché otro Bob White responder a lo largo de la ladera hacia el norte, aproximadamente a mi elevación. Luego el primero volvió a llamar debajo de mí, y ahora ya sabía que se había movido más cerca. Nunca he sido de los que se asusten fácilmente, pero esto era demasiado extraño. Metí mis últimas cosas en mi mochila, me la colgué sobre los hombros, agarré mi arma y comencé a subir hacia los acantilados. Había una buena luna, así que no usé linterna. No quería que la luz delatara mi posición. Pero mientras me movía a través del matorral tratando de ser lo más silencioso posible, saqué cinta eléctrica de mi mochila y comencé a pegar una de mis linternas al cargador tubular bajo el cañón de mi escopeta. Las llamadas de los extraños Bob White seguían sonando de vez en cuando, siempre respondiéndose entre ellos, siempre acercándose. No importaba qué tan rápido y silenciosamente me moviera. Ahora comenzaba a asustarme. Yo que siempre había conocido mi camino en el bosque, siempre sabía qué harían los habitantes de mis bosques, cómo reaccionarían. Estaba fuera de mi grupo de experiencia aquí. Este momento es cuando esa historia me volvió. La historia que esa extraña anciana me había dicho 13 años antes. Comencé a creer que sabía que me estaba rastreando. Y sí, estaba siendo rastreado. Podía sentirlo. Con esta realización vino un plan. Para este momento los Bob Whites estaban realmente cerca. Ahora podía escuchar sus pasos tratando de reflejar los míos. Eran pasos grandes, más grandes que el paso de un hombre. Venían. Dejé la botella, agarré mi arma, encendí la luz al alzarla, bombeé una boleta a la recámara, tomé otra de mi bolsillo y la deslicé en el cargador para reemplazarla. Se acercaron más y más. Luego se detuvieron. Al borde del bosque, justo lo suficientemente profundo en el matorral para esconderse de mi luz. Estaban silentes, pero mantuve mi luz entrenada en el lugar donde había escuchado el último sonido. ¿Por qué se detuvieron? Me habían perseguido. ¿Por qué no subieron? Podía ver el haz de luz temblando ligeramente. El miedo había llenado mi sangre de adrenalina. Mi corazón tronaba en mis oídos. Luego se movieron. Podía escuchar los pasos largos, moviéndose, uno yendo cada camino. Me estaban rodeando. Entré en pánico. Giré mi arma de un lado a otro esperando un disparo.
Circularon todo el camino al otro lado del bosque, lejos del acantilado, y se encontraron de nuevo. Era como si estuvieran buscando un lugar donde podrían venir a mí sin ser vistos. Mi arma apuntaba al lugar donde pensaba que estaban, y ya había tenido bastante. Disparé. Bombié el arma y disparé de nuevo. Luego escuché un grito. Perdón, pero casi me orino encima justo entonces. No sé si pueda describir esto adecuadamente. No era un grito de dolor tan solo como un sonido enojado y odioso. Era un grito parecido al que hace un chimpancé en la tele, excepto más profundo y gutural. Se me erizó el pelo de la nuca. Luego los escuché estrellándose a través del matorral, alejándose de mí, a través de la meseta, más profundo en el bosque. Simplemente se fueron. Después de cierto tiempo, no tengo idea de cuánto tiempo había estado en silencio por un tiempo, podía sentir que se habían ido. Se me ocurrió mirar mi reloj. No hice esto al principio, porque significaría bajar mi arma, pero eventualmente tenía que saber cuánto tiempo sería hasta el amanecer. Cuando miré mi reloj, eran las 3:18 a.m., aproximadamente 2 horas y media hasta el día. Me quedé allí y esperé. Tan pronto hubo suficiente luz para que pudiera ver suficiente bien para no ser emboscado, me fui y corrí a casa. En 28 años no he puesto un pie en los bosques ahí. Hago senderismo en los bosques, acampo y pesco, pero no he cazado desde entonces. De hecho, aproximadamente 2 meses después de esa noche, me mudé muy abajo en Alabama, a un pequeño pueblo industrial, y tomé un trabajo. Me quedé ahí durante unos 25 años, hasta principios de 2015. A finales de 2014, un pariente falleció y nos dejó un lugar en el Valle Sequachí, cerca de la montaña donde crecí. Puedo ver los acantilados a solo unas pocas millas desde mi porche delantero, pero nunca iría allí. Pero no creo que ese sea el final de esta historia. La casa en la que vivo se encuentra en el borde de una propiedad boscosa de 32 acres en el medio de una pequeña comunidad al pie de esa montaña. Parece que muchos animales usan estos 32 acres como una parada entre el bosque de la montaña y los bosques a lo largo del río Sequachí, que corre por el medio del valle. Cuando nos mudamos, mi hija ya estaba viviendo aquí. Tenía un gran perro viejo llamado Bori. Bori era un perro grande y fuerte. Se sabía que se había enfrentado a un coyote más de una vez aquí para proteger su territorio. Una semana o así después de que me mudé, me había convertido en uno de los mejores amigos de Bori. Ya no ladraba o gruñía cuando llegaba a casa. Aquí es donde se pone extraño. A veces por la noche se ponía realmente emocionado, ladrando y aullando lo suficiente para sacarme afuera con mi rifle. Nunca vi nada excepto a Bori. Cuando salía ahí, ladraba mirando al bosque, de vez en cuando echando un vistazo por encima del hombro hacia mí, como verificando que todavía estuviera ahí, luego de vuelta al bosque ladrando. Nunca vi nada, y terminaba trayéndolo adentro y dejándolo dormir en la alfombra para poder descansar. Esto siguió durante 3 semanas, hasta una noche, cuando comenzó su rutina de ladrido de advertencia. Salí y lo escuché. Mi luz no penetraría lo suficientemente lejos en el matorral espeso para verlo, pero lo escuché. Pasos largos y pesados volviendo a los bosques, alejándose de nosotros. Juro que mi sangre se heló. No he vuelto a escuchar esos pasos desde esa noche. Bori todavía tenía noches inquietas de vez en cuando durante los próximos 2 años, pero nunca volví a escuchar los pasos en el matorral. La investigación de Mark sobre las leyendas locales y otros relatos le lleva a pensar que se trata de algún tipo de Sasquatch o Skunk Ape, descrito como bípedo, grande, de aspecto simiesco, olor putrefacto y fuerza considerable. Lo que lo diferencia de otros encuentros agresivos con Sasquatch es la llamada silbante que usan. Mark admite sinceramente
que no puede decir que haya visto algo con total claridad, pero sabe lo que escuchó y lo que vivió. En resumen, estas son dos historias reales contadas por veteranos que crecieron en los bosques y que afirman haber sido acechados y cazados por algo grande y bípedo que puede imitar los sonidos de otros animales. Una criatura que en la tradición local recibe nombres diversos como Whistling Jack, Skunk Ape o Sasquatch, y que presenta un lado más predador del que a menudo se le atribuye. Ambos hombres quedaron marcados por el encuentro y ya no disfrutan del monte igual que antes.